Buenos días, apreciables docentes. El día de hoy vamos a ver cómo crear un examen en Moodle. ¿De acuerdo? Entonces fíjense bien. Aquí, si nosotros tenemos nuestra materia en la que estamos haciendo los ejemplos, vamos a activar la edición. Y en la parte donde vamos a colocar el examen, en la sección, aquí vamos a ponerle añadir una actividad o recurso. Y aquí vamos a buscar el examen. ¿De acuerdo? Puede estar aquí o puede estar aquí en actividades, exámenes. Entonces, aquí le voy a poner examen unidad 1, que es mi primer examen. Examen unidad 1. ¿Qué tiempo le vamos a dar? Vamos a suponer que lo voy a abrir el día de hoy a las 0 horas. ¿De acuerdo? A las 0 horas. Ajá. Y lo voy a cerrar el día de mañana a las 23:59. Pero independientemente de la hora en que lo abra o lo cierre, yo solamente le voy a dar 60 minutos a los estudiantes para que lo puedan resolver. 30 minutos vamos a darle, porque solamente son 6 preguntas. Aquí fíjense bien, dice, los intentos deben enviarse antes de que se agote el tiempo o no serán contados. Tendríamos que avisar a los estudiantes que ya cuando se acerque el tiempo de esos 30 minutos, envíen el examen. Si no lo envían, no se cuentan. Pero yo recomiendo siempre los intentos abiertos son enviados automáticamente, o que haya un periodo de gracia para enviar los intentos abiertos. Pero no pueden contestarse más preguntas. Pero si no lo envían, igual tampoco les cuenta. Entonces lo que yo prefiero siempre es los intentos abiertos son enviados automáticamente. Ahora fíjense bien, la calificación va a ser dentro de los exámenes. La calificación mínima probatoria va a ser 6, porque en este caso los exámenes trabajan entre 0 y 10. Y aquí vamos a ponerle que solamente tienen un intento. Si este fuese un ejercicio de aprendizaje, entonces sí podríamos ponerle que son más intentos. ¿Cómo se va a presentar el examen? Una página, cada pregunta se presenta con una página. Podríamos generar hasta 2 preguntas, 3 preguntas por página. Yo recomiendo siempre una página por pregunta. ¿Cómo se van a comportar las preguntas? Podemos ordenar al azar las respuestas, sí. ¿De acuerdo? Y aquí ya nosotros ya con esto es suficiente y vamos a guardar cambios y regresar al curso. Aquí ya quedó nuestro examen. Fíjense bien, aquí ya está, examen unidad 1. Ahora, ¿cómo agrego las preguntas? Fíjense bien, aquí si yo le doy clic en examen unidad 1, puedo aquí editar el examen, nos va a poner esta opción, o en esta parte, editar examen. ¿De acuerdo? Cuando ya hemos hecho una edición del examen, ya no va a aparecer esto, solamente esto. ¿De acuerdo? Aquí editamos el examen y aquí ya podemos añadir preguntas. Fíjense bien cómo aquí aparece aquí la calificación máxima de 10 y que podemos barajar las preguntas. ¿Qué quiere decir? Si le damos clic aquí, le va a presentar a las preguntas a los estudiantes de diferente manera. ¿De acuerdo? Ahora fíjense bien, vamos a añadir nuestra primera pregunta. Yo les recomiendo siempre que ya ustedes tengan preparada su conjunto de reactivos, ¿verdad? En este caso mi primera pregunta es una pregunta de tipo de opción múltiple. Entonces fíjense bien, aquí buscamos opción múltiple, aquí está, hay varias opciones, le damos a agregar. Mi pregunta aquí es recomendable en esta parte donde dice nombre de la pregunta, ¿ya? Es el nombre con el que ustedes van a identificar a la pregunta. Esto no le va a aparecer a los estudiantes. A los estudiantes solamente les va a aparecer el texto de la pregunta, que es esto. Aquí está. En este caso, ¿cuáles fueron los primeros estudios estadísticos de la humanidad? ¿Ya? Y solo una respuesta es válida. ¿Ya? Ahora fíjense bien, mi opción 1 es el pago de impuestos. Y aquí no le voy a dejar calificación porque
porque no le voy a dejar calificación, porque esta no es la respuesta correcta. Entonces aquí en calificación le dejo así, ninguno. Y la retroalimentación al estudiante es que esta pregunta es incorrecta. ¿De acuerdo? La siguiente respuesta es: los movimientos celestes fueron los primeros estudios estadísticos de la humanidad, lo cual no es cierto. Vamos a ponerlo aquí. Movimientos celestes. Y igual no tiene ninguna calificación. Y esto es incorrecto. Respuesta incorrecta. La opción 3 sería la productividad agrícola, que también es incorrecto. No tiene calificación y esto es incorrecto. Correcta. Y finalmente mi opción 4, que son los censos de población, es la respuesta correcta. Y aquí sí vamos a asignarle que esto vale un 100%. Y ya podemos guardar nuestra primer pregunta. Se me pregunta de opción múltiple, aquí no lo va a marcar, este iconito nos marca que es una respuesta de opción múltiple. Mi segunda pregunta es de falso verdadero. Vamos a añadir aquí nueva pregunta y este es falso verdadero. Le vamos a agregar y aquí está mi nombre de mi pregunta. Como les digo, esto no lo ve el estudiante, el nombre de la pregunta. El estudiante solamente ve el reactivo. Y está esta afirmación, ¿de acuerdo? Dice: la media menos la desviación estándar y la media más la desviación estándar describen las cifras entre las que se encuentra la media de los elementos de estudio. Yo quiero que el estudiante me diga si esto es falso o es verdadero. La respuesta correcta es verdadera. La retroalimentación sí contesta verdadero, esto es correcto, correcta. Y si es falso, la respuesta es incorrecta. Y ya tengo mi segunda pregunta del examen. Mi tercera pregunta del examen es una pregunta de tipos de datos estadísticos. Y lo que yo quiero es que los estudiantes me relacionen los datos, las definiciones, con los tipos de datos. Entonces aquí vámonos a relacionar columnas. ¿De acuerdo? Y aquí esto es tipos de datos. Y aquí solamente le voy a poner relacione, que es la instrucción para el estudiante. Y aquí está mi primera pregunta. La primera pregunta es: son aquellos datos, o más bien el primer concepto es este, y esta, la respuesta apropiada es esta, binomiales. En la segunda, la afirmación es la siguiente, y la respuesta es esta. Y por último es esta, y la deberían de relacionar con esta. Guardamos y ya tenemos nuestra tercera pregunta. Fíjense bien cómo a esta ya le di 2 puntos. ¿Por qué le di 2 puntos? Porque tienen que hacer más actividades, ¿de acuerdo? La siguiente pregunta es una pregunta donde yo tengo un texto y quiero que los estudiantes elijan palabras que faltan. Entonces aquí sería seleccionar palabras faltantes. En este caso el concepto que estoy manejando es el de dispersión. Y esta es mi texto que ya tengo preparado. Fíjense bien cómo aquí estos que están en doble corchete, estas son palabras faltantes. ¿De acuerdo? Aquí le voy a poner una puntuación por defecto de 2. Y en la opción 1 la respuesta es media. En la opción 2 la respuesta es distancias.
La opción 3 es informa. Y la opción 4 es datos. Ajá. Guardar cambios. Y ya tengo mi pregunta número 4. Ahora vamos con la pregunta 5, que tiene que ver con el concepto de desviación estándar. Y vamos a añadir. Nueva pregunta. Y fíjense bien que aquí vamos a ponerle que la respuesta es numérica. ¿Por qué? Porque es un número lo que voy a preguntar. Tiene que ver con desviación estándar. Y aquí la pregunta es esta. Si decimos que la edad promedio de los estudiantes de criminología está entre 17 y 23 años, ¿cuál es la desviación estándar en años? Escriba solamente la cantidad numérica, que quede muy claro. Te voy a dar 2 puntos. Y aquí la respuesta es 3. ¿De acuerdo? Si me contestan eso, 100%. Cualquier otra respuesta no funcionaría. Entonces, guardar cambios. Como este es un examen que estoy diseñando para que se conteste automáticamente, entonces todas las respuestas tienen que estar, para que se califique automáticamente, todas las respuestas tienen que estar muy bien definidas. Aunque hay posibilidad de hacer exámenes donde la respuesta se puede calificar después. ¿Verdad? Bien, ahora en este caso, esta va a ser una de respuesta corta, que sería un texto. ¿De acuerdo? Y esto tiene que ver con comprensión. Comprensión. Y entonces la pregunta es con respecto a la afirmación. 42% de los fallecimientos a nivel mundial es debido a la diabetes, que descriptor es 42%, ¿verdad? Entonces aquí, fíjense bien, no importa si son mayúsculas o minúsculas. La respuesta es porcentajes. Porcentaje de frecuencia. Este es el descriptor, porcentaje de frecuencia. Aquí la calificación es 100%. Pero ¿qué pasa si los estudiantes me ponen porcentajes de frecuencias? ¿Es correcto también? ¿Verdad? Entonces vamos a ponerle aquí porcentajes o porcentaje de frecuencias. También le daría 100%. Si me pusieran eso, si se fijan, la diferencia nada más es la S. O pudiera ser que me pusieran también porcentajes de frecuencia. También se las voy a dar por buena. ¿Verdad? Cualquier otra respuesta sería inválida. ¿De acuerdo? Entonces, aún así yo tengo posibilidad de poder calificar y corregir esta respuesta. Bien, aquí le doy guardar cambios. Y fíjense bien cómo ya tenemos mis 6 preguntas. Aquí me da un total de puntos de 9, pero de hecho a esta última le voy a dar 2 puntos. Ajá. Voy a dar 2 puntos para que en total nos dé los 10. Y ya tenemos listo nuestro examen. Entonces, lo que ya tenemos que hacer es ver cómo se vería nuestro examen. Vamos a tratar de contestarlo, fíjense bien. Comenzar el examen. Y fíjense bien, aquí está la pregunta 1. Fíjense bien que no es la pregunta que yo puse como primera, porque me la está ordenando al azar. De hecho, si otro estudiante la está contestando ahorita en este momento, a él se le va a presentar con otro orden las preguntas, ¿no? Bien, aquí la respuesta es: informa de la media de las distancias que tienen los datos respecto de su media. Esa es la pregunta, la respuesta correcta. Fíjense bien cómo aquí ya tenemos una pregunta por página. Nos vamos a la página siguiente. Algo importante, digan a los estudiantes que no pueden regresarse. Conforme ya contestaron una pregunta, ya no pueden continuar o regresarse, por así decirlo. Bien, ahora, aquí es una de relación, entonces vamos a ponerle aquí, son datos nominales, donde es posible establecer un orden. Esto las respuestas ordinales, son nombres, estos son datos nominales, y aquí
2 posibilidades de respuesta son datos binomiales. Siguiente. Si decimos que la edad promedio de los estudiantes de criminología está entre 17 y 23 años, ¿cuál es la versión estándar? Aquí la respuesta es 3, pero me voy a equivocar. Vamos a ponerle 6. Me voy a equivocar a propósito para que vean ustedes el efecto en la calificación. ¿Cuáles fueron los primeros estudios estadísticos de la humanidad? Los censos de población. ¿De acuerdo? Esa es la respuesta correcta. La media, esto es verdadero, la media es bien estándar, vean, es verdadero. Y por último, aquí con respecto a la afirmación, 42% de los fallecimientos a nivel mundial debido a la diabetes, que el descriptor es 42%, vamos a ponerle porcentaje de frecuencias. Terminar intento. Y ya podemos enviar todo y terminar. Y nos va a dar nuestra calificación, ¿verdad? Aquí nos dice que la primera pregunta es correcta, ¿sí? La segunda pregunta todo es correcto. La cuarta pregunta dice que no, que la respuesta correcta es 3. Aquí todo está bien, todo está bien. Porcentaje de frecuencia, este me lo calificó bien. Y nos está calificando con un 8, ¿de acuerdo? Entonces, este sería la manera de cómo podemos hacer un examen que se califica de manera automática. Muchísimas gracias por su atención.